espero hoy que la próxima semana vamos a ver si terminamos el libro de Ruth. I hope next week that we finish the book of Ruth. Es un estudio que hemos estado llevando a cabo por la festividad de Shavuot que ya pudimos And disfrutar. this is a study we've been having over the festivity of Shavuot that we just had. Esta ocasión vamos a hablar del capítulo 4, solamente 6 On this versículos. occasion, we're going to be talking about chapter 4 and only 6 verses. Y vamos a hablar del pariente redentor. And we are going to be talking about the kinsman redeemer. Hemos estado estudiando de este libro ya por unas semanas acerca del libro de Ruth. We've been studying this book a few weeks now. Y ya sabemos que el tema central es la redención. And we know the main theme is redemption. ¿Y qué es la And redención? what is redemption? Comprar nuevamente algo, dejar, o sea, para hacerlo libre. To buy again or to make it free. Ya vimos lo que está sucediendo con Ruth y Boaz, ¿verdad? Y hay algo que Boaz tiene que hacer ese mismo día. So we've been seeing what was happening between Ruth and Boaz, and we see that he has to do something that same day. ¿Cuál día? El día que le descubrió los pies Ruth a Boaz. What day? The day that she uncovered his feet. Entonces, dice la escritura, nos vamos al capítulo 3, verso 18, que son los últimos textos que vimos, So the scripture says in chapter 3, verse 18. Of y Ruth, dice así: entonces Noemí es la suegra de Ruth, dijo: espérate, reposa, descansa, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Then Naomi said, "Stay here, my daughter, until you know how the matter will turn out. For the man will not rest until he has finished this thing today." Ahora es que vamos a ver si en verdad Boaz o Boaz, ¿verdad?, hará lo que sea necesario para que ese asunto de la redención se lleve a cabo. Now is when we will see if Boaz will take the matter into hand and do what needs to be done to redeem her. Mire, se habla mucho de la redención en las congregaciones. It is talked a lot about redemption in congregations. Todos en una congregación, ya sea evangélica o mesiánica o judía, han escuchado hablar de la redención. Whether you're in an evangelical church or in a messianic church, you've heard about redemption. Pero no todos comprendemos realmente qué es la redención. But not everyone understands really what is redemption. Y ha llegado el momento de que nosotros también expandamos la visión para comprender la And redención. it's time for us to expand our vision so we can understand redemption. Y mire, hay una persona en esta historia que no puede ser parte del pueblo de Israel porque así lo ordenó el Eterno. And if you see, there's someone in this story that can't be part of the people of Israel because that's how God ordered it. Ruth es del pueblo de Moab. Ruth is from the people of Moab. Y el Eterno Elohim dijo en su Torá que ese pueblo no puede entrar en la congregación de Israel hasta la 10ª generación. And God said in his word that those people could not be in the people of Israel until the 10th generation. Entonces, ¿cómo es que Ruth va a poder entrar en el pueblo de So Israel? how is it that Ruth is able to be in the people of Israel? ¿Por qué? Why? Porque ella ya está adelante de la 10ª generación. Because she is after the 10th generation. Y es ahora que ella sí puede ser redimida, comprada para entrar en el pueblo del Eterno. And it is now that she can be redeemed, bought, so she can be in the people of Israel. Lo mismo que pasó con usted y conmigo. The same thing that happened with you and with me. No podíamos entrar o ser parte del pueblo santo del Eterno. We could not be part or be in the people of the holy people of the Lord. Pero vino el Redentor But the y Redeemer nos came compró and he bought us again. y nos injertó en el pueblo santo de And he Adonai. inserted us in the holy people of the Lord. Dice la escritura en Ruth capítulo 4, verso 1, dice: y Boaz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Y nos dice la escritura: Bejiné a Goel,
Ober Osher Diber, Boaz Bayomer Sura, Sheba Po Peloni Almoni, Vayashar Vayesher. Y le dijo, ¿verdad? Se sentó a la puerta de la ciudad y aquí que venía el Goel, el pariente redentor, de quien Booz había hablado. Y le dijo, hey, Peloni Almoni, hey, fulano de tal, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Then went Boaz up to the gate and sat him down there. And behold, the kinsman of whom Boaz spake came by, unto whom he said, Such a one, turn aside, sit down there. And he turned aside and sat down. ¿Por qué fue a sentarse a la puerta de la ciudad, Boaz? Why did he go and sit to the door of the city? ¿Por qué? Why did he do it? ¿Qué se hacía en la puerta de la ciudad? What was done in the door of the city? La puerta de la ciudad es sinónimo de una corte antiguamente. Saying the door of the city is a synonym of a court in the ancient times. Es donde los ancianos del pueblo se sentaban para discutir los asuntos de la ciudad y ahí los resolvían. Where the elders of the people, they would sit down so they could take into hand the matter of the people. Las puertas de la ciudad son una especie de tribunal improvisado en aquellos días. It represents a tribunal in those days. Así que Boaz fue y se sentó allí, So subió a la puerta. Boaz went and he sat down there and he went to the door of the city. Subir a la puerta es un llamado hacia lo alto. So to be at the door of the city is to be something for the Most High. Y cuando la escritura menciona eso, nos está enseñando algo importante. And when the scripture says that, it's trying to teach us something important. Cuando tú o yo nos rendimos en obediencia a la palabra de Dios, esto nos eleva. When we surrender to the word of the Lord, this elevates us. ¿Sí lo entendió? Cuando obedecemos la palabra del Eterno, eso nos eleva. When we obey the word of the Lord, that elevates us. La obediencia a la palabra del Eterno nos levanta. So obedience to the word of the Lord, it brings us up. Nos eleva And espiritualmente. it elevates us spiritually. Y solamente ahí, estando elevados espiritualmente, es cuando vemos las cosas como el Eterno quiere que se vean. And it's only there when we are elevated spiritually that we see the things the way the Lord wants us to see them. Cuando no tenemos la vista espiritual, solamente miramos las cosas carnalmente. And when we don't have spiritual vision, we only see things of our flesh. Entonces veamos qué sucedió. Porque dice, he aquí, pasaba aquel pariente redentor de quien vos había hablado. It said, Then Boaz went up to the gate and sat him down there, and the kinsman of whom Boaz spake came by. Esta frase, Behine Agoel Ober Asher Diber, nos habla no que era un pariente, era quien debía redimir a Ruth. That Hebrew phrase, it talks about that he wasn't just a kinsman, he was the kinsman that was supposed to redeem Ruth. Lo voy a repetir. Esa frase indica aquel que debía redimir. So it indicated the one who would have to redeem. Pregunta, ¿a quién entonces deberíamos de conocer en esta historia de Ruth? So and then who we would have to know about in this story of Ruth? ¿A quién es que realmente deberíamos de conocer? Who should we really know about? Al que tiene la necesidad de redimir, que ¿cómo se llama? No lo sabemos. The one who has to redeem, but we don't even know his name. Mire, cuando uno empieza a leer la historia, uno se queda fascinado con Noemí, con Ruth, con los hijos de Noemí. Pero a quien realmente deberíamos de conocer es al personaje desconocido. So we always talk about the story and we know about the main characters, Ruth, Naomi, Boaz, but the one we should have to be speaking about was this random person here. ¿Y por qué deberíamos de conocerlo a él? Why should we know him? Porque es el que debe redimir. Because he was the one that's supposed to redeem. Usted no está obligado a conocer a Rambam, Rashi, Lusato, escritores hebreos del pueblo de Israel. You are obligated to know Ramban, Rashi, these highly known
writers of the people of Israel. ¿A quién estamos obligados a conocer? So who are we obligated to know? Ni siquiera el rey David, Not even King David, ni siquiera Salomón. not even Solomon. Estamos obligados a conocer al aquel que vino a redimirnos, Yeshua el Mesías. We are obligated to know the one who came to redeem us, Yeshua HaMashiach. Entonces, este personaje es aquel a quien en realidad nosotros debimos conocer en esta historia. So this character is the one we should have known about in the story of Ruth. ¿Y por qué? Repito otra vez, ¿por qué deberíamos conocerlo? So why should we know about him? Por la siguiente razón. El capítulo 4 concluye con el nacimiento de David. Chapter 4, it concludes with the birth of David. Y siempre que David es mencionado en alguna parte de la Biblia, excepto cuando habla de su vida, And every time he is mentioned in the Bible, except for when it's talking about his events of his life, cada vez que la escritura menciona en algún lugar a David, whenever it's mentioned in the Bible about David, el pasaje casi siempre nos habla de la esperanza mesiánica. it's almost always talking about the hope of a Messiah. Así que esta escritura de Ruth tiene implicaciones mesiánicas. So this story of Ruth, it implies messianic themes. ¿Por qué? Porque está relacionada con el nacimiento del Mesías Yeshua. Because it's related to the birth of Yeshua. Pero aquí solamente vemos a un hombre obedeciendo la Torá, But we only see one man obeying the Torah in this story, a Booz. Boaz. Ahora, si este hombre no hubiera obedecido la Torá y hubiera actuado como Pelón y Almoni, So if he wouldn't have obeyed the Torah and he would have acted like the other kinsmen, piensa un momento que ninguno de los dos quiere redimir a la heredad de Abimelech. imagine that none of the kinsmen want to redeem the lineage of Abimelech. ¿Qué hubiera pasado? What would have happened? Porque de esa línea viene el Mesías. ¿Qué hubiera pasado? Because from that lineage comes from the Messiah. Oiga esto tan importante, hubiera impactado el nacimiento del Mesías, de Mashiach. It would have had an impact on the birth of the Messiah. Entonces, todo este relato lleva como fin que la voluntad de Elohim se cumpla. So this whole story is about the will of the Lord being brought up. Pero ¿cuál será la voluntad de Elohim para nosotros? But what is the will of the Lord for us? Nada más que David cumpla su Is it propósito, only for David to fulfill his purpose? que Boaz cumpla el propósito del Eterno, So Boaz can fulfill the purpose of the o Lord? que usted y yo también cumplamos el propósito y la palabra de Adonai. Or for us to keep the purpose of the Lord and the word of the Lord? Mire, ahora el Eterno va a usar las cosas con el fin de que su voluntad se cumpla. So God uses things in order for his will to be fulfilled. Y va a usar aún la desobediencia de una persona para que el Mesías llegue a través del linaje correcto. And he will even use the disobedience of a certain person so that the Messiah would come from a certain lineage. Entonces, este hombre del cual no sabemos su nombre era quien debió llevar a cabo la redención. So this man, the other kinsman that we don't know his name, he's the one that had that responsibility to do the redeeming. Lo llamamos Peloni Almoni, We- pero ese no es el nombre de la persona. In Hebrew is Peloni Almoni, but that's not even his name. ¿Cómo se llamaba? So what was his name? Tristemente, nunca tal vez sabremos el nombre de esa persona. Sadly, we may not ever know the name of that person. Pero si una cosa es importante, si sabemos quién es el que redimió But something is important. We know who was the one that redeemed. y es el que cumple la palabra y la voluntad del Eterno. He's the one that keeps the word of the Lord and the will of the Lord. Solo sabemos que esa persona, ¿verdad? Era Peloni Almoni. We only know that his name was such a one. Por eso vos le dice, fulano, That's why I said such a one, fulano de tal. like a random person. Ven, siéntate aquí. Él se sentó y en hebreo moderno, Peloni Almoni es una frase para una persona anónima.
So in modern Hebrew, Peloni Almoni is a phrase for someone anonymous. Y la escritura nos enseña que cuando no se conoce el nombre de alguien o cuando lo omite es porque es vergonzoso. And when the scripture neglects to say the name of someone, it's because it was something shameful. Cuando un hombre es suprimido, con frecuencia busca mostrarnos vergüenza por esa persona. So when a name is neglected to be put in scripture, it's telling us that that person doesn't matter. Tenemos un caso muy similar que habla del matrimonio del levirato en Génesis 38. We have a similar case in the Levirate marriage in the Genesis. Yo creo que usted va a identificar la historia de Judá con sus hijos y su nuera. Génesis 38:7 dice, y era el hijo primogénito de Judá. El primogénito de Judá fue Ra. La palabra Ra es malvado, perverso, ante los ojos del Eterno. Y el Eterno le quitó la vida. But Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord put him to death. Entonces Judá le dijo a su siguiente hijo, a Onán, llégate o toma a la mujer de tu hermano, cumple el mandamiento del levirato, y despósate, cásate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Then Judah said to Onan, have sexual relations with your brother's wife and fulfill the duty of a brother-in-law to her, so that you may raise up a descendant for your brother. Ponga atención al siguiente texto. So pay attention to the next passage. Verso 9. Pero sabiendo Onán, ¿qué cosa? Que la descendencia, ¿qué? No sería de qué? Suya. El hijo no sería de él. Miren lo que hizo. Al llegarse a la esposa de su hermano, vertía el semen en el suelo, a fin de no levantar descendencia a su hermano. Onan knew that the child would not be his. Whenever he had sex with his brother's wife, he spilled the semen on the ground, so he would not have to have a child for his brother. ¿Y qué pasó con el Eterno? And what happened? Y desagradó en ojos del Eterno lo que hacía, y a él también le quitó la vida. But what he did was displeasing in the sight of the Lord, so he took his life also. La historia nos dice que Judá ya no le da el tercer hijo a su nuera Tamar. And the story keeps telling us that Judah did not give his third son to his daughter-in-law. Sino que en ese momento era un jovencito y quería esperar supuestamente a que tuviera más edad. Because he was a young man at that moment, and he wanted him to be older. Y parece que Tamar, sin quererlo, se formó una mala reputación. And it looked like Tamar, she had a bad reputation. La que mataba a los maridos. Because all her husbands would die. Y Judá seguro pensó, mi otro hijo también va a morir si se casa con esta mujer. And I assure you that Judah thought if he gave his third son to her, he would also die. Así que nunca le dio al hijo que debía de darle para que levantara hermano y se cumpliera la pregunta que le hicieron al Mesías los saduceos. So he never gave her his third son, and so that it would be fulfilled what they asked Yeshua, the Sadducees. ¿Se acuerdan que a él le preguntaron de una mujer que se casó con 7 hermanos? Remember when he was asked the question if a woman was married to 7 brothers? Y con ninguno de ellos tuvo un descendiente. En el reino venidero, ¿de cuál de los 7 será esposa? And she didn't have any children with any of them, so in the kingdom of heaven, who would she be wife of? Bueno, aquí apenas iban 2, iba el tercero y después no sé qué pasaría. So here we already had 2. We don't know what would happen with the third one. Pero bueno, usted ya sabe que Tamar se las ingenió y cuando supo que su suegro iba a trasquilar las ovejas, se vistió, se disfrazó de prostituta y lo espera en el camino. So we know that Tamar, she came up with a plan later, and she knew that Judah was going to go shear the sheep. So she met him as dressed as a prostitute on the way. Para ese momento, Judá también estaba viudo. And at that moment, Judah was also a widow. Y usted y yo podemos argumentar, pero no la reconoció, pues no se puso a platicar con ella, ¿verdad? And you know, it's kind of suspicious, but supposedly he didn't recognize her. Así que se acuesta con ella y tuvo 2 hijos gemelos que fueron. So he sleeps with her, and she conceives with twins. Bueno, ¿y por qué menciono a Tamar si estamos hablando de Ruth? So why do I mention Tamar if we're talking about Ruth?
porque también Tamar es mencionada en el libro de Ruth. because Tamar is actually also mentioned in the book of Ruth. Y ¿verdad? E incluso se le concedió una bendición similar a la de Raquel y Lea. She was even given a special blessing, even similar to the one of Rachel and Leah. Miren, Leah. vamos otra vez a Génesis, verso 27. Y aconteció que bueno, me retomo un poquito. Ya que Tamar quedó embarazada y cuando Judá la lleva a casa porque se descubrió que estaba embarazada de él, la recibe en casa y van a nacer los hijos y ocurre esto. So Tamar became pregnant, and Judah brought her to his house because he realized they were his kids. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había que gemelos en su vientre. When it was time for her to give birth, there were twins in her womb. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera la tomó esa mano y ató a su mano un hilo de grana, un hilo rojo, diciendo, salió primero. While she was giving birth, one child put out his hand, and the midwife took a scarlet thread and tied it on his hand, saying, "This one came out first." Ok, verso que sigue. Dice, pero volviendo él a meter la mano, he aquí que salió su hermano. Y ella le dijo a ese que salió, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Pérez. But then he drew back his hand, and behold, his brother came out first. Then the midwife said, How you have broken out. So he was named Perez. No sé por qué lo tradujeron como Fares, pero esa es otra historia que no voy a tratar ahorita, no me da tiempo. ¿Ok? Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Serach. Then his brother came out, who had the scarlet thread upon his hand, and he was named Zerah. Ahora sí ya sabe cómo se llamaban los hijos de Judá que murieron. ¿Cómo se llamaban? So you remember what the names of the sons of Judah that died were called? Y Onán. It's and Onan. ¿Cómo debieron haberse llamado So estos dos? What should these kids be have been named? Y Onán. They should have been named and Onan. Entonces, ¿por qué no aparece su nombre de ellos aquí si se trataba de levantar descendencia al que murió? So why isn't their name appearing here if it was about bringing descendants to the ones who died? Les puse una palabra en hebreo. So I put a Hebrew word, if you noticed it. ¿Qué significa Ra? The word Ra. What does it mean? ¿Qué significa? Malvado. It means evil, wicked, Perverso. perverse, Cruel. cruel. Por eso el Eterno les quitó la vida. That is why the Lord took their life. Ahora, por ser malvados y perversos, su nombre fue borrado del libro sagrado que es la Biblia. Because they were evil and wicked, their name was taken out of the book of life. ¿No le dice nada eso a usted? Does that not tell you anything? Viva como perverso. Live in a wicked way. Viva como malvado. Live evilly. Su nombre estará escrito en el libro de la vida. Will your name be in the book of life? ¿Qué, hermana Pati? Pati de Honduras, porque como hay Patis ya de ahora tengo que hacer diferencia. Pati de Honduras, Pati mexicana. Entonces, ¿qué va a pasar con el nombre de aquel que viva perversamente? So what happens to the name of the one who lives wickedly? Va a pasar lo que Onán y Pelón y Almoni. Just like these men, like and Onan and that random man in Ruth. Les va a ocurrir entonces lo mismo que el fulano de tal, que el Pelón y Almoni. The same thing that happens in the book of Ruth. Otro ejemplo bien corto, el rico y Lázaro. Another example, a very short one, the rich man and Lazarus. Sabemos a dónde fue uno y sabemos a dónde fue el otro. We know where one went and we know where the other one went. Me olvidé cómo se llamaba el rico, perdón. I forgot the name of the rich man. What was his name? ¿Cómo se llama? Hombre rico. It doesn't say in the Bible. ¿Por qué no sabemos su nombre? Why don't we know his name? Porque fue perverso y malvado. Because he was evil and wicked.
Mire, es que a veces uno no le presta atención a esos detalles de la Biblia. Because sometimes we don't pay attention to those details in the Bible. Del mismo modo sabemos que ese hombre que debía redimir iba pasando por la puerta de la ciudad y lo llaman. Hey, ven. So we know that random man, that anonymous man, he was supposed to redeem, and they called him to the table. ¿Qué hubiera pasado si él hace la voluntad del Eterno? So what would have happened if he kept the will of the Lord? Hubiera dejado de ser Pelón y Almoni y su nombre hubiera sido exaltado. He would have stopped being that anonymous person, and his name would have been exalted. Cuando usted y yo nos atrevamos a vivir la palabra del Eterno, su nombre va a ser exaltado. So when you dare to live in the word of the Lord, your name will be exalted. Óigalo bien y lo repito, pero debido a que se niega a obedecer al Eterno, su nombre fue suprimido, borrado. But because he neglects to obey the Lord, his name was erased. Subió a la puerta de la ciudad, se sentó allí, pasaba aquel amigo y le dijo, ven, siéntate, y se sentó. So he told him to sit down, and he sat down. Entonces, ¿qué más sucedió? Versículo 2. Entonces Booz escogió a 10 hombres de los ancianos de la ciudad, quienes se sentaron junto a él. Then Boaz took 10 men of the elders of the city and said, sit down here. So they sat down. Luego le dijo al pariente redentor, al Pelón y al Moni, Noemí me vende una parte del campo que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Boaz said to the near kinsmen, Naomi, who has returned from the country of Moab, is selling the parcel of land that was our brother Elimelech's. ¿Por qué tomó 10 ancianos de la ciudad y no 3? Why did he take 10 elders of the city and not 3? Lo que está haciendo Booz es que está formando una corte. What he's basically doing, he's basically forming a court. Está tratando de que las cosas se decidan de la manera correcta. He's trying for things to be decided in the right way. En hebreo se le conoce a esos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se les conoce como un minyan. And in Hebrew, those 10 judges are known as a minyan. Y es el número mínimo de hombres para hacer algo en la sinagoga. It was the minimum requirement of men to do something in the synagogue. Tenemos ese número con respecto a la oración en Israel. And we have that number in respect of a Hebrew prayer. Hoy en día es una norma rabínica, el minyan, en el pueblo de Israel. And today it's became a norm in the rabbinic Judaism. No voy a tratar ese asunto ahorita porque no es el tema. And I'm not going to go into it because that's not the theme of this. Pero hoy en día, en las sinagogas, si usted quiere que las oraciones lleguen al Eterno, tiene que haber un mínimo de 10 hombres. But if you were in a synagogue and you want your prayer to go up to the Lord, there has to be a minimum of 10 men. Entonces aquí tal vez cuando sea el tiempo de la oración, a lo mejor nunca llegarían las oraciones al So Eterno. if we had that rule here, I mean, we would the prayers would never go up. O vamos a cambiar las normas, minyan de mujeres. We're going to include women in there too now. Bueno, respeto lo que hagan mis hermanos de Israel. So I respect what they do over there. ¿Verdad? Y no le puedo decir que no llegan nuestras oraciones al Eterno porque Él nos ha respondido. But I'm not going to say that our prayers don't go up to him because he has responded. ¿Ok? Pero entonces, vemos que en este pasaje, Booz consigue a 10 personas que se sentaron junto a él. So we see in this passage, Boaz, he has 10 elders that are sitting with him. Versículo 3, dice así, luego Booz le dijo al pariente redentor, Noemí me vende una parte del campo que le pertenecía a nuestro hermano Elimelech. So he told him, he said, Naomi has returned from the country of Moab and is selling the parcel of land that was our brother Elimelech. Esto de que Booz diga, me vende parte de su tierra es importantísimo. So when he starts with this and he says they're selling this parcel of land, it's important to notice this. Hace 3 parashot que pasamos, Three weekly portions ago, hablaba de la redención de la tierra. I was talking about redemption of land. Para que me entienda, estaba prohibido vender la tierra que le tocó a tu familia como herencia. So you can understand, it was prohibited to sell the land
that was in your family's name. Solamente hay dos maneras por las cuales vendías la tierra. There was only two reasons you should have sold your land. Una es por desobediente y no te importa la herencia que te dieron tus antepasados. Because you were disobedient and you didn't care about your family's dynasty. La otra es porque caíste en una situación de extrema necesidad y te ves en la necesidad de vender tu tierra. And the second reason was if you fell in a situation of extreme poverty and that's the only way you had to get out. Y aunque la tierra era regresada en el año 50, en el año del jubileo, a la familia original, la tierra no se perdía entonces. And land was actually given back to the original owner in the 50th year of Jubilee. Pero recuerde y tenga esto en mente, la tierra no se podía vender excepto que tuvieras una gran necesidad. So just keep this clear in your mind that land back then couldn't be sold unless you had a extreme necessity. Por eso cuando a Nabot le dice el rey Acab, véndeme tu viña para convertirla en un huerto de legumbres, Nabot le va a contestar algo sorprendente. That's why when the King Ahab, he asked Naboth to sell him his vineyard, he replied something interesting. Pero Nabot, en Primera de Reyes 21:3, el rey le había dicho, véndeme tu viña, quiero plantar legumbres ahí. Pero Nabot respondió, ¿eso qué? Jamás sucederá. ¿Por qué? Nótelo. Pues el Eterno, ¿qué? Read this, it says, but Naboth replied, that will never happen, for the Lord forbids me to sell you the property. Esa propiedad que ha pertenecido a mi familia durante. The property that belonged to my family 4 generations. Entonces, el hecho de que Noemí quiera vender tierra, habla, o es muy desobediente, o está en extrema necesidad. So Naomi wanting to sell the land would say either she's very disobedient or she's in extreme poverty. Mire, algo que dice en hebreo en este texto es algo así. El Eterno no lo permita jamás. No puedo venderte mi herencia. So understanding it, if you read the Hebrew, it says, the Lord forbid it. I can't sell you my land. Una, porque el rey no se la iba a regresar en el año 50. One reason is the king would not return it to him in the 50th year. Ahora, él quiere cambiar algo que ha sido un viñedo por generaciones, lo quiere cambiar para que sea un huerto de legumbres. And he wants to change that land that had been a vineyard for generations. He wants to just convert it to something else. Ahora, ¿qué sucedía cuando la tierra por necesidad se tenía que vender? So what would happen when out of necessity you had to sell your land? Los que hemos estudiado las parashot, ¿qué dijo el Eterno que hay que hacer? If you study the weekly portions, what does the Lord say? No las estudian. No las leen. Bueno, dijo que un hermano o un pariente tiene que comprar la tierra otra vez. The Lord said that a kinsman would have to buy that land again. Tiene que redimirla para que me entienda. In other words, he has to redeem it. Si acaso ninguno podía comprarla, entonces en el año 50 volvía libre. O sea, if it was impossible for a near kinsman to buy it, then on the 50th year it would be brought back to its original owner. Les voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Yo tengo una tierra y la vendo porque tengo extrema necesidad. I have a piece of land. I sell it because I'm in extreme necessity. Y apenas van 3 años que acaba de pasar el jubileo, o sea, faltan 47 para el otro jubileo. So 3 years ago was the last year of Jubilee, 50 years. Pero en 5 años más adelante de que vendí mi tierra, mi hijo es bendecido económicamente. But 5 years later, after I sold my land, my son is blessed economically. ¿Cuál es la obligación de mi hijo? So what is the obligation of the son? Esperar hasta el año 50 que, me va a venir gratis mientras se muere el viejo. You know, wait till the 50th year so I can get it back for free? ¿O qué debería hacer ahora que fue bendecido económicamente? What should the son do?
comprar la tierra. Si no lo hace, él está en desobediencia. He should buy the land, or if not, he's in disobedience. Bueno, esto es para que tengamos en mente algo importante. So that's to keep something in mind. Y te hago una pregunta. ¿Quieres tú actuar como redentor y comprar tierra? So ¿Comprar lo que es de tus a parientes? question: would you be willing to act as a redeemer and to buy the land? Eso es lo que le va a decir en el versículo 4, ¿verdad? That's Y what yo it says in verse decidí, 4. yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres esa tierra en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Pero si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú. Y después de ti, y yo después de ti. Y él respondió de inmediato, Pelón y Almoni, yo redimiré. I thought to inform you and to say to you, buy it in the presence of those who are sitting here, and in the presence of the elders of my people. If you wish to redeem it, redeem it. But if you do not wish to redeem it, then tell me so that I may know. For there is no one to redeem it besides you, and I am after you. Then the other man said, I will redeem it. ¿Cuál fue la reacción del Pelón y Almoni? So what was that anonymous man's reaction? Si quiero, He immediately said, yes, yo voy a redimir. I will redeem it. Ok, pues están haciendo todo legal. So they're doing everything legally. Ahora, ¿por qué si quiere redimir? So why does he want to redeem? ¿Qué sabe Pelón y Almoni que le suena maravilloso el negocio? What is catching his attention to that negotiation? Recuerde que al año 50 la tierra tiene que regresar a los familiares, a los que pertenecía a la herencia. Remember, 50th year it had to go back to its original owner. Pero yo le aseguro que en 50 años Noemí está muerta. But I can assure you that Naomi didn't have much time. Ruth es una moabita. And Ruth, a Moabite, No hay herederos. there's no one to keep the ¿A dynasty quién going. le queda la tierra? So whose land is going to belong A Pelón y Almoni. to that man? Ah, por eso encuentro, oye, no hay redentor, no hay heredero, la parienta vende la tierra, ¿quieres comprarla? Yo la compro. So when he hears that, he's like, oh, this is too good to be true. I'll buy it. Ok, entonces, Booz le dice, ¿tú quieres redimir? Yo quiero. And he says, do you want to redeem? He says, I will redeem it. Al final del verso 4 tenemos algo importante. Él respondió, yo redimiré. So- Vayomer Anoji Ekal. So we see him accepting, he's saying he will redeem it. Ok, entonces le suena un negocio especial, muy importante. So he sees that negotiation and he likes it. Sin embargo, lo que le va a decir a continuación Booz cambia todo lo que tenía en su mente. But what Boaz tells him following this is going to change his decision. ¿Ok? Ya no va a parecerle un buen negocio. It's no longer going to seem like a good deal. Están en la puerta de la ciudad, ¿verdad? Quieren hacerlo todo legalmente, pero ya no le va a parecer un buen negocio. So they're doing everything legally, but it's not going to catch his attention anymore. ¿Por qué? Why? Porque ya no va a ser buen negocio. Why won't it be a good deal anymore? Imagínate que alguien te vende la tierra por mucho menos de lo que vale y va a ser tuya para siempre. Imagine you get a great deal of a piece of land and it's going to be good for you. Tienes el dinero, de inmediato dices, yo la compro. And you have the money, immediately you're like, yes, I'll buy it. Pero si yo te dijera, la vas a comprar con esta condición, que en 10 años se la regresas al mismo, al descendiente de los que la compraste. But you have to buy it, but you have a condition. 10 years later, you have to return it back to the owner. Bueno, vamos a ver, versículo 5. Entonces replicó Booz, cuando Pelón y Almoni dijo, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, también va incluido algo en esa operación. Debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, ¿para qué? Para que restaures el nombre del muerto sobre su tierra, su herencia. So following after he agreed to buy the land, then Boaz told him the condition. He said, then Boaz said, on the day that you buy the field from the hand of Naomi, you must also take Ruth the Moabitess, the wife of the dead man, in order to raise up the name of the dead and his inheritance. La tierra lleva algo adicional, So the land, it comes with a condition, una mujer. a woman.
que primeramente no es del pueblo de Israel. First of all, she's not from the people of Israel. Pero en segundo lugar, But secondly, se tiene que tener un hijo con ella. he has to have a son with her. Y ese hijo va a ser el heredero legal de todas las tierras que tiene que comprar Pelón y Almoni o lo que hizo Booz. And that son would be the rightful owner of all those lands that he would buy. ¿Sigue pareciendo buen negocio? So does that seem like a good deal now? Ya no. Not anymore. De inmediato dice, oye, que todo iba bien, pero So immediately he thought everything was going good, but now diríamos, ¿por qué me haces esto? we say, why are you doing this to him? Tenía que hacer un matrimonio especial, tomar también a Ruth, mujer del difunto, pero no para tenerla de esclava, So the condition was to take Ruth not as a slave, no para tenerla de amante para cuando se le enojara a la esposa ir a visitar a la otra. not as a lover, Era con el fin de que tuviera un hijo con ella y restaurar el nombre del difunto esposo de Ruth. but the sole purpose of having a child with her so that the inheritance of the other man would be brought up, Había que levantar un heredero. to bring up a descendant. Ahora la pregunta es, y usted ya lo sabe, pero se la voy a hacer, ¿estará dispuesto Peloni, Almoni a pagar el precio? So will this random man be willing to pay the price? ¿Qué pasó, hermano? Ok, ahora pregúntele usted a la congregación y ustedes, pregúnteles, ¿están dispuestos a pagar el precio de obedecer al Eterno? Pregúnteles. Oh, come on, ¿no? So are you willing to obey the Lord and pay the price? Por la parashá Behar en el monte, sabemos que la tierra tiene que quedar en manos de la misma descendencia. So after reading this specific weekly portion of Bechar Bohukatai, it's known that the land would have to go back to the owner. Y Peloni Almoni lo ve fabuloso cuando no hay la implicación de un heredero. So that man, he saw it as a good deal when he doesn't know about a descendant. No sabemos cuántos años quedaban para el año del jubileo, And we don't know how long it was until the next year. pero póngale que quedaban 7. But let's say it was 7 years left. En 7 años, esa tierra que pagó ya no es de él. That 7 years later, that land he would buy, it wouldn't be his anymore. El mismo día que la compres, debes tomar a Ruth. ¿Para qué? Para que restaures el nombre del muerto a su. So Boaz told him on posesión. that same day he would have to take Ruth as his wife so he can bring up descendants for the man that died. En palabras claras y como ya lo vimos en la Torah, debes procrear un hijo con ella. So as we saw in the Torah, he would have to make a descendant with her. ¿Para qué? Para que sea el heredero de la tierra que vas a pagar. So he can inherit the land that he would buy. Me fui para arriba, perdón. Verso 6. Dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, a menos, aquí dice, no sea, en hebreo dice, porque entonces dañaría mi herencia. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. Then the near kinsman said, I cannot redeem it for myself without damaging my own inheritance. No puedo redimirla a menos que destruya mi herencia. Te doy el lugar a ti para que tú lo hagas. You take my right of redemption for yourself, for I cannot redeem it. Voy a volver a preguntarlo. I'm going to ask again. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra obediencia al Eterno en lo que Él nos ha mandado? Are we willing to pay the price of obedience to the Lord? Yo le pregunto, porque si usted le dice a alguien, oye, hay que obedecer lo que Dios dijo en la Biblia, Because if you tell someone you should obey what the Bible says, hay que obedecer lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, you should obey what the Lord said in the Old Testament. ¿qué le van a decir la mayoría de creyentes? What will most believers tell you? No, eso ya no tiene nada que ver con nosotros. They would say, no, that has nothing to do with me. Bueno,
Yo le voy a decir, con esto estoy acabando, And I'm going to tell you, I'm finishing with this. pero grabes esto en la cabeza. But keep this in your mind. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que el Eterno te está ordenando? Are you willing to obey what the Lord is asking of you? ¿O nuestro nombre será otro Peloni Almón? Or will our name be just another random? Tú decides, You decide. pero tu Redentor But our Redeemer, ya pagó el precio de tu He redención. already paid the price of your redemption. Nuestro Goel tuvo que derramar su sangre para comprarnos de And He had nuevo. to spill His blood so He could buy us again. ¿Y por qué nos compró de nuevo? Porque ya éramos de Él. And why did He buy us again? Because we were already His. Él nos creó, éramos de Él. He created us, and so we belong to Him. Pero nos descarriamos como ovejas todos nosotros. But we went away just like a sheep lost. Y tuvo que ir a comprarnos de manos del enemigo. So He had to go buy us from the hand of the enemy. Primera de Pedro 1:18 dice así, y 19, sabiendo que fuimos redimidos, rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 1 Peter 1:18 says, knowing that you were redeemed not with corruptible things, with silver or gold, from the useless way of life handed down from your fathers. Antes de leer el siguiente texto, le hago esta pregunta. Before reading the next verse, I'm going to do this question. Ask ¿Cuánto, this question. ¿Cuánto está dispuesto el ser humano a pagar si se enferma y le dicen, tienes que sacar esta parte de tu cuerpo, pero te vale tanto? How much is a human willing to pay? If they get sick, they say you have to amputate this part of your body, but it will cost this much. Supongamos que dicen, te vale $300,000 Let's say they tell you $300,000, y tiene terrenos y casas que valen esa cantidad. and you have land and houses that are that exact amount. ¿Qué hace? ¿Se deja morir So what does the man do? o paga los 300,000? Does he die or does he pay the 300,000? ¿Usted qué dice? ¿Me muero o vendo lo que What do you tengo? say? You choose life or death? Aunque sea regalado, hermano, pero busca uno. You find a way to pay. Ahora, no fuiste comprado con casas, ni con oro, ni con You weren't bought perlas with preciosas, silver or gold, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. instead you have been redeemed with the precious blood of the Messiah, who was like a lamb without blemish or spot. Entonces, solo tengo esta So pregunta. I have this last question. Vamos a poner más cuidado en la obediencia a la palabra del Eterno o vamos a vivir como Peloni Almoni. Will we be more careful with the word of the Lord, or will we be like Peloni Almoni? Se lo voy a decir desde ya. Obedecer al Eterno cuesta. I'm going to tell you this, obeying the Lord, it costs. Hay que pagar un precio We have to pay a price, y es un precio alto. and it's a high price, Te van a despreciar los evangélicos. because you will be discarded. Te van a despreciar en la iglesia, They will not want you in churches, a veces en la sinagoga. even in the synagogue. Judá también te va a despreciar por Judah will tener al also- Mesías. Not want you because you have the Messiah. Pero tú decides o eres Peloni Almoni o decides que tu nombre sea exaltado y honrar al Rey de la Gloria. You decide. Alguien puede darle la exaltación a Yeshua HaMashiach en esta Give tarde. praise to Yeshua HaMashiach. Por favor, dele gloria a Abacados. And give him glory. Por favor, exáltelo por todo lo que ha hecho por And nosotros. exalt him for what he has done for us. Bendito eres, Adonai. Bendito Goel. Mi bendito Goel, mi Redentor. Yeshua HaMashiach. Gracias. Es todo lo que puedo decirte. Solamente dame fuerzas para servirte hasta el último día de mi vida. No pago nada de lo que hiciste por mí. Pero como muestra de agradecimiento, porque te amo, quiero hacer eso. Seguir enseñando, seguir predicando, seguir hablando de tu palabra mientras tú me prestas vida.
Padre, por favor, sigue hablándome a mi mente, a mi corazón, pero no solo a mí, Amen. a las Amen. personas que les llegue este mensaje. Yes, hallelujah. Háblanos a la mente, háblanos al corazón. Abinu Malkeinu. Oh, Yeshua HaMashiach, ¿cómo podremos pagarte lo que has hecho por nosotros? Abinu, Abba, Padre, ¿cómo podremos pagar? Y tal vez podamos decir, no podemos hacer nada. Sí podemos. Decida desde hoy vivir en obediencia, poco a poco. No te digo que seas un antes, ayer y mañana otro. Si puedes, hazlo. Pero si no, ve poco a poco. Pero hagámoslo, amados hermanos. Aleluya. Hagámoslo. Y no nos olvidemos de darle exaltación al Padre Eterno en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amen. Amen. Amén. Amén. Hallelujah. Yevarejeja Adonai beis mereja. Yair Adonai panav eleja bijuneja. Yisa Adonai panav eleja. Beyasem leja shalom. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. El Altísimo Elohim haga resplandecer su rostro sobre de ti y te dé de su May gracia. the Lord bless you and keep you, make his face shine upon you. Que el Altísimo alce sobre ti su rostro y te dé shalom. May he lift his face before you and give you shalom. Yo quiero vivir agradando al Padre, I want to live pleasing the Father, pero no puedo obligar ni a mi hijo ni a mi hija y menos a ti. I can't obligate my son or daughter, and much less you, Es una decisión que tomamos because it's a personal decision. cada uno.